Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a los que están más lejos y más de noche. Les damos la bienvenida a este espacio de este encuentro de Mujer y Judaísmo. Para quienes todavía no nos conocen, Mujer y Judaísmo es un espacio de estudio y de intercambio para todos, para todas, sin distinciones, sin diferencias, donde nuestro objetivo es el intercambio libre de ideas, de pensamiento judío, haciendo ciertamente hincapié en una mirada más femenina de lo judío. Así que les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a estar explorando de la mano de Ethel Barilka, nuestra directora, algunos conceptos vinculados a la conmemoración de Tisha B'Av, una de las fechas más solemnes y tristes de nuestro calendario. Un par de anuncios administrativos. El encuentro va a tener una duración aproximada de 1 hora a 1 hora 15. Les pedimos a todos que apaguen los micrófonos como los tienen apagados, y a que los que vayan entrando les vamos a pedir lo mismo, que apaguen los micrófonos. A todos los que puedan les pedimos también, por un tema de seguridad, que pongan la cámara, que enciendan la cámara, aunque sea por un ratito, para poder saber que quienes ingresaron efectivamente son quienes tenían interés y querían ingresar en nuestro espacio, para evitar sorpresas desagradables. Así que los que tienen la cámara apagada, en la medida de lo posible, les pedimos que la enciendan aunque sea un poquito. Vamos a tener, Ethel nos va a dar nos va a contar un poco acerca de Tisha B'Av, y vamos a abrir espacios de preguntas, seguramente promediando la reunión y al final. Lo que les pido también es si pueden mandarnos las preguntas vía chat, para que sea más ordenado y más fácil de manejar. Yo las voy a ir leyendo con Ethel y vamos a ir respondiendo todo lo que ustedes planteen o que quieran comentar, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, le paso la palabra a Ethel para comenzar este encuentro. Ok, vamos entonces a comenzar. En primer lugar, agradeceros a todas y a todos estar aquí. Estoy muy contenta también de ver caras nuevas. Es parte del crecimiento de nuestro proyecto. Y bueno, ya hemos decidido esta vez, como ven, estoy en el patio de la casa, aquí son la 1 de la mañana, hace mucho calor, y hemos decidido tratar de hacer esta vez un horario que sea más cómodo para Latinoamérica, y en la medida de lo posible vamos a tratar de ir jugando con esto de los horarios de aquí en más, para permitir que todos podamos disfrutar de encontrarnos. Entonces, los españoles esta vez me disculpan, pero bueno, no podemos todos juntos, tenemos una diferencia importante de tiempos. Entonces, les cuento un poquito. La idea del encuentro de hoy, y lo llamo encuentro porque no me gusta decir que es una clase, es hablar de Tisha B'Av. Y antes de que yo comience a hablar, sí me gustaría invitaros, y para eso sí vamos a tener que abrir por un instante los micrófonos, a que me digáis un poco, mientras Vicky va poniendo en pantalla, cuando yo digo Tisha B'Av, ¿en qué pensáis? O sea, simplemente abrir el micrófono y decir con qué asocian Tisha B'Av. Una La que se palabra anime, el por que se persona. anime. Destrucción de los templos. Bien, sigan. No esperen el turno. Dolor. Todas las Sufrimiento. desgracias, No, yo creo se que escucha. son todas las desgracias que han pasado en el pueblo Espera, judío. no, No otra vez. todas, casi todas. Desgracias. Vamos tirando palabras nada más, ¿ok? Dolor. Instrucción. Destrucción, dolor, desgracia. Momento. Exilio. Dolor. Tristeza. Destrucción, desgracia, exilio, Añoranza, añoranza. Masacres. ¿Qué más? Masacre. ¿Qué más? Tristeza. Tristeza. Pérdidas. Pérdidas.
Angustia. Angustia. Añoranza. Añoranza de nuevo. Ah, ya está. No Fe, importa. Se puede repetir. No importa, está bien. Depresión. ¿Se pueden repetir? fe, Fe, duelo, duelo, Memoria. memoria. Bien. ¿Alguien más? Esperanza. Esperanza. Mashiach. Mashiach. Bueno, pero si las dejo seguir, si los dejo seguir, me hacen toda la clase. Bien. Ok. Vamos a un instante prestar atención juntas a lo que pasa aquí en la pizarra, que como pueden ver, Vicky nos está mostrando también la cantidad de veces que una palabra aparece. Y lo que ha aparecido como muy notorio, si ven, es el tema de la añoranza. El tema de la añoranza que de alguna manera se relaciona también a otras cosas que dijeron, como esperanza, como Mashiach. Y vamos a ver entonces qué tiene que ver esto con los otros conceptos que marcaron, que son los conceptos de pérdida, de masacre, de duelo, de depresión. Es como que, Vicky, salimos un segundo de la pantalla. Es como que tenemos dos ejes, ¿no? O sea, un eje que tiene que ver con el eje, digamos, de la pérdida, de la depresión, del duelo, y otro eje que tiene que ver con la esperanza, con la añoranza, con... como diría Miriam, que está por ahí, con las saudades, ¿no? O sea, que no tenemos una palabra tan bonita como saudades en portugués para decirlo en español. Es algo así como añoranza, pero parecido. Entonces, vamos a tratar hoy, en esta hora que tenemos para trabajar juntos, de ver un poco cómo es el movimiento entre estos dos ángulos, ¿ok? Entonces, para empezar, contarles un poquito por qué decidimos dedicarle la noche al día de Tisha B'Av, porque llegamos a la conclusión de que el día de Tisha B'Av, si bien es un día muy importante en nuestro calendario, puede llegar a pasar desapercibido para quienes no ayunan o para quienes no marcan el día con alguna clase de, diría yo, marcación de tipo ritual. O sea, es un día que si no hacemos algo, ¿sí? Bueno, pasa. Difícilmente nos detengamos a pensar en ese día si no hay alguien que nos esté así recordando. Entonces dijimos, ok, vamos a tratar de hacer un stop, dedicar un momento de reflexión al día, que es mañana, para prepararnos un poco, independientemente de cómo cada uno lo marque, prepararnos un poco para este día tan especial. Y mañana en la noche vamos a leer uno de los textos, yo diría, más desgarrantes de nuestra tradición. Un texto que de hecho se convirtió, yo diría, que en un símbolo. O sea, más allá del contenido específico, decir Eijá o decir el libro de las lamentaciones tiene un carácter simbólico y todos sabemos y lo asociamos con el tema del dolor. Yo, obviamente, no vamos a leer todo el libro, aunque el libro es muy breve, pero sí quisiera leer juntos algunos versículos para poder entender lo que estamos diciendo. Y Eijá, que quiere decir cómo, en hebreo moderno decimos Ej, ¿sí? Eijá, tiene un comienzo que es así. Eijá, ¿cómo? ¿Cómo yace solitaria la ciudad populosa? Se ha vuelto como una viuda la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por su mejilla. No hay quien la consuele.
entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se le han convertido en enemigos. Yehudá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas. Esto es solo el comienzo, apenas los primeros 4 versículos del libro de Eija. Creo que con ese sabor ya tenemos para ir entrando en el clima. Ahora, si pasamos a el segundo capítulo, vamos a ver que la descripción de lo que ustedes llamaron destrucción, duelo, tristeza, es aún más desgarrante. Y dice así el texto: mis ojos consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por la tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad, dicen a sus madres: ¿dónde hay grano y vino? Mientras desfallecen como heridos en las plazas de la ciudad, mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres. Mira, oh Señor, y observa. ¿A quién has tratado así? ¿Habían de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿A los pequeños criados con cariño? ¿Habrían de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? A veces cuando leemos estos textos por una cuestión idiomática nos resultan difíciles o nos resultan lejanos. Sin embargo, si podemos elevarnos un chiquitín por encima de la dificultad idiomática, vemos lo terrible de las descripciones. Yo creo que la imagen de los niños hambrientos y la descripción de las mujeres comiendo el fruto de sus vientres es una metáfora terriblemente dolorosa, desgarradora. Y hay aquí un tema que no vamos a desarrollar, pero se los tiro para que mañana a lo mejor tengan tiempo de pensarlo, y es ¿qué pasa con todas estas imágenes femeninas que aparecen en este texto? ¿Sí? O sea, también la ciudad es comparada con una mujer que es avasallada, que es violada, que es abandonada, que es traicionada, por un lado. Por otro, la mujer es también aquella que traiciona en el lenguaje de los profetas. Y por otro, el tema de las madres, que aparece una y otra vez en el texto como marcándonos o queriendo marcar la profundidad del dolor, como si el tema de la maternidad nos ayudara a entender el concepto de la pérdida, del cual ustedes mismas hablaron antes al principio. ¿Ok? Entonces, eso como una primera aproximación. Cualquier cosa me hacen caras, porque yo sí las veo y los veo. O sea, si hay algo que no se entiende, no os olvidéis que podéis también preguntar. Ahora, ¿qué pasa? Viene la Gemara. Después de que leemos el libro de las Lamentaciones, viene la Gemara por su parte y les voy a leer. Dice 2 o 3 expresiones, porque hay muchísimas, ¿no? Una de las expresiones en Brajot dice: desde el día que fue destruida Jerusalén, no tiene a Kadosh Baruj Hu, no tiene el santo bendito sea su nombre en su mundo, más que los 4 codos de la halajá. ¿Sí? Vamos a ver qué quiere decir. O, desde el día que fue destruida Jerusalén, la profecía fue tomada de los profetas y dada a los tontos y a los niños. Que son 2 expresiones bastante populares, no sé si la conocíais o no, Mishe Haraf Jerusalén, y hay varias, muchas más que vuelven sobre esta
sobre este modelo lingüístico, ¿no? Desde que se destruyó Jerusalén, desde que se destruyó. Entonces, el concepto primero que es interesantísimo y lo vamos a retomar es, desde que se destruyó Jerusalén, no le queda a Dios más que los 4 codos, o sea, el recinto, digamos, de la halajá, que es una cuestión bastante dura, la halajá, la norma, la ley, como si de la vida concreta, en el santuario, en el templo, en la ciudad, Dios hubiera tenido que retirarse a la normativa. ¿Okay? Es un pensamiento. El otro pensamiento nos habla de que se terminó la profecía, de que la profecía solo es posible mientras estamos en un estado de soberanía en la tierra de Israel, mientras existe el templo. Como que estas dos cosas hablan del impacto del trauma de la destrucción. A propósito, trauma, no, la palabra trauma no apareció cuando hicimos las asociaciones, pero el hecho de que 2000 años después o más estemos hablando de esto, queda claro que hay aquí un trauma que está muy, muy arraigado en nuestro ADN, ¿se dice en español? ¿Sí? En nuestro ADN. No podemos imaginarnos nuestra historia sin este corte traumático. Y para completarlo, como si esas dos citas fueran poco, una tercera del Midrash Rabba, el Shmot, que me parece que es súper interesante, dice así. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachman, hasta que fue destruido el templo, la Shekhinah, o sea, la presencia de Dios, habitaba en él. Como está escrito en Teilim, Dios en el santuario. Y desde que se destruyó el templo, se desvaneció la Shekhinah hacia el cielo. En hibrid suena mejor, dice Istalka Shekhinah, como que se fue para arriba, se fue para el cielo, se desvaneció la Shekhinah hacia el cielo, como está escrito, en el cielo preparó su silla. Rabbi Eliezer dice, no se movió la Shekhinah desde el santuario. O sea, hay aquí una discusión de si la Shekhinah, la presencia de Dios, sale con el pueblo al exilio o no sale con el pueblo al exilio. ¿Sí? Si ustedes escuchan esta discusión, es como si Dios mismo hubiera sufrido el trauma de la destrucción del templo. O sea, desde el momento, según esta cita, ¿no? Desde el momento que se destruye el templo, la Shekhinah que antes estaba en el templo, ahora se va hacia el cielo. Y hay quienes dicen en otras citas que simplemente la Shekhinah salió al exilio. ¿Ok? Hay quienes dicen incluso más, que la Torá salió al exilio. ¿Sí? Es como que lo que podríamos tratar de aventurar a lo mejor como explicación es el tema de que la destrucción del templo y la pérdida de la soberanía producen un cambio radical en la concepción misma de Dios y en la concepción misma del vínculo del pueblo con Dios. En el momento que no hay santuario, en el momento que se terminan los sacrificios, en el momento que no hay sacerdotes, todo lo que tiene que ver con el vínculo con Dios cambia, pero no solo en el sentido ritual externo, sino que hay un cambio interno, hay un cambio de relación, hay un cambio de diálogo. De hecho, podemos decir que la destrucción es una especie de terremoto, ¿sí? Es una especie de cimbronazo a toda la cultura judía o a toda la cultura hebrea que existía hasta ese momento. Lo que se va a generar después del exilio es algo totalmente nuevo y diferente, del cual nosotros somos consecuencia. O sea, el judaísmo, tal como nosotros los conocemos, lo que los estudiosos llaman el judaísmo rabínico, ¿sí?
el judaísmo, como lo conocemos, no hubiera existido sin la destrucción del templo. ¿Se entiende? O sea, sin la salida al exilio, no hay Talmud, no hay Gemara, no hay desarrollo halágico, no hay Rabanim, no hay Hazal. Todo esto que a nosotros nos parece naturalmente lo judío, es lo que se gesta a partir del quiebre. En historia, por suerte, no podemos especular y no podemos pensar qué hubiera pasado si, ¿ok? Pero sí podemos reconocer el impacto que tiene el trauma de la destrucción del templo en digamos, en el transcurrir de la historia judía. Hasta aquí estamos, un pequeño break. Si hay alguien que quiera ahora preguntar algo, puede. Si no, sigo. ¿Avanzo? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Bien. Entonces, vamos ahora sí, ahora que dimos un poco el contexto, vamos a ver un poquito de qué se trata este día, ¿sí? Porque este día, todos sabemos, tiene una característica y es que de manera muy significativa recordamos la destrucción de los dos templos, cosa que de por sí ya es llamativa, ¿no? O sea, los dos templos en el mismo día. Entonces tenemos, por un lado, la destrucción del primer templo, y estamos hablando de el menos 586, o sea, del año 586 antes de la era común, la destrucción del primer templo por los babilónicos, y por otro lado, ¿sí? Tenemos la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común a manos de los romanos. Estos son los dos ejes, digamos, fundamentales del día. Pero por otro lado, hay toda una serie de desgracias que desde el punto de vista de la tradición las juxtaponemos con el día de Tisha B'Av. Y esto es de por sí un dato interesante que acontece, al igual que acontece con otras fechas, y vamos a tratar de ver por qué. Uno de los temas es entender por qué hay necesidad de poner todas las desgracias en una sola fecha. Así que ya de por sí es una pregunta muy curiosa. Es obvio que desde el punto de vista de la objetividad histórica, no todas las desgracias acontecieron en la misma fecha, ¿sí? Sin embargo, hay como una necesidad de acumular y vamos a tratar enseguida de ver por qué. ¿Ok? Entonces, por un lado decíamos tenemos la destrucción de los dos templos. Por el otro, yo tengo una lista que seguramente la conocéis, así. Los 10 espías, ¿se acuerdan de la historia de los 10 espías que van a ver la tierra, a explorar la tierra de Israel? Los 10 espías, según la tradición, vuelven y dan su veredicto sobre la tierra de Israel el día del 9 de Av. La revuelta de Bar Kokhba, según la tradición, es abatida por el emperador Adriano el 9 del mes de Av. La ciudad de Betar, que es el último de los puntos de la rebelión contra los romanos, estamos ahí por el año 135, como casi 70 años después de la destrucción del templo, también acontece, según la tradición, en Tisha B'Av. El nombramiento de la ciudad por los romanos como Aelia Capitolina, cuando deja de tener el nombre Jerusalén, también acontece, según la tradición, el 9 del mes de Av. Y si fuera poco, hay quienes dicen que la expulsión de los judíos de España acontece también el 9 de Av. Si recuerdan, ¿sí? Más o menos los que estudiaron la historia, la fecha del edicto y el último día de la expulsión coincide, según los cálculos y la tradición, con el 9 de Av. Y la Primera Guerra Mundial
estalló una tarde de Tisha B'Av. Y podría seguir el atentado de la AMIA en 1994, ¿no? Fue el 10 de Av. La pregunta ¿es importante? O sea, ¿es importante de verdad si esto fue así? ¿O es importante cuál es el mensaje que la tradición quiere darnos al unir todas las desgracias en una sola fecha? ¿Sí? Y yo podría aventurar dos clases de respuesta. Una de carácter práctico, y es que si tendríamos que tener días de duelo por la cantidad de desgracias, nuestro calendario sería un calendario de duelos. ¿Sí? O sea, deberíamos de tener más o menos un día de duelo por semana, y tal vez me quedo corta, ¿no? O sea, tenemos tal cantidad a lo largo de la historia de desgracias que si deberíamos de marcar todas con un día especial, no entraría en el calendario. Por lo tanto, hay una condensación, ¿sí?, de todos esos días en un solo día, que es el 9 de Av. Eso es por un lado. Mirel, ¿quieres preguntar? Sí, una pregunta. Sí, Tradicionalmente, el 10 de Tevet es una fecha en la que se conmemoran todas las desgracias. Inclusive, los ultraortodoxos no conmemoran Yom HaShoah porque lo conmemoran ese día. Entonces, ¿cuál sería el plus de una o de otra? Los dos son días de luto. Hay una diferencia histórica importante, digamos. Primero que el 9 de Av está marcado a partir de acontecimientos históricos concretos, como es la destrucción, mientras que Asara B'Tevet no. ¿Okay? Nosotros decimos que Asara B'Tevet, el día de Tevet, lo llamamos el día del Kadish general. El día de Yom HaKadish Klali. Es el día en que, de hecho, lo que hacemos, más que recordar las desgracias a nivel nacional, es recordar las víctimas y los muertos a nivel individual de aquellos que no sabemos dónde están enterrados o que no sabemos en qué condiciones murieron, etcétera. Está como más individualizado, mientras que cuando hablamos de Tisha B'Av hablamos a nivel de un luto de carácter nacional. Esa sería una primera respuesta que yo podría aventurar, ¿sí? Y el tema de Yom HaShoah, mírele, es un tema fundamental porque hubo también discusiones a este respecto, ¿no? Entonces, como tú dijiste, el sector ultraortodoxo consideró y considera que la fecha de Yom HaShoah debería de ser no como nosotros la marcamos, que la marcamos en relación con el levantamiento del gueto de Varsovia, sino que deberíamos de marcarla el 10 de Tevet en rememoración de las víctimas de la Shoah, ¿ok? Hubo también una propuesta, ayer justo mi marido lo mencionaba en una de sus clases, una propuesta de Menachem Begin de que el 9 de Av sea Tisha B'Av, por este carácter nacional del que hablábamos antes. O sea, Yom HaShoah no es solo el día del Kadish por los muertos, es también una catástrofe a nivel nacional. O sea que tenemos dos candidatos, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista de la ley civil, la fecha de Yom HaShoah fue marcada conforme al levantamiento del gueto de Varsovia, que como aconteció en Pesaj, y no podemos marcar Yom HaShoah en Pesaj, entonces lo marcamos unos días después, ¿no es cierto? Entonces siempre vieron ese sándwich que tenemos siempre entre Pesaj y Yom Ha'atzmaut, tenemos Yom HaShoah, por eso, ¿sí? Los que trabajamos en educación siempre decimos, no podrían haberlo movido, que en una semana tenemos que hacer todo, ¿no? Pasar de Pesaj a Yom HaShoah, a Yom Ha'atzmaut, todo ahí en 10 días. Veo algunas educadoras por aquí, por eso lo comento. ¿Ok? Entonces eso no sé si con eso más o menos queda respondido, ¿sí? Gracias.
Bacallá. Ahora, hay otra cosa que es interesante. Uno es el calendario, y otro, que recién decíamos, y otra cosa creo que tiene que ver con una especie de regla mnemotécnica. O sea, al poner todos los acontecimientos en un día, hace también que los recordemos. Porque difícilmente podamos estar recordando, a ver, ¿qué día los espías, ¿sí? ¿Qué día pasó lo de la AMIA? ¿Qué día pasó lo del Segundo Templo? ¿Cuándo la expulsión de Egipto, la expulsión de España? O sea, hay como una ayuda, memoria, en esto de decir, ok, todo esto pasó este día, recordad. O sea, el mandato de la memoria puesto en una fecha específica para que sea algo concreto. Y no que me acuerdo cuando quiero, sino que como pueblo, recordamos ese día y no otro. Por otro lado, hay un aspecto psicológico y es que le da al día un impacto emocional diferente a lo que le daría un duelito aquí, un duelito aquí, un duelito aquí. Probablemente no hubiera sobrevivido 2000 años si no hubiera tenido la fuerza de ese impacto. ¿Ok? Hasta aquí, entonces, un poco el tema del día. Por otro lado, es un día muy interesante. También tiene que ver con lo que Mire le preguntaba recién, ¿qué tiene de diferente? Tiene de diferente también otras cosas, y es que es un duelo diferente a otros duelos. Tisha B'Av, al igual que Yom Kippur, y a diferencia del resto de los duelos, es un duelo de día completo. O sea, es un duelo que empieza al atardecer y termina al anochecer, mientras que el resto de los tzomot, o de los taniot, de los ayunos, el más conocido por todos, no sé, acabamos de pasar ahora, el 17 de Tamuz, ¿sí? Son ayunos que comienzan al amanecer y terminan al anochecer, mientras que aquí estamos hablando de ayunos de 24 horas. O sea, Tisha B'Av es un ayuno completo. Tiene las mismas prohibiciones que tiene Yom Kippur en cuanto al tema de, por ejemplo, el calzado de cuero, en cuanto al tema de la higiene personal, así como en Yom Kippur no nos aseamos, no nos bañamos, en Tisha B'Av tampoco, mientras que en el resto de las taniot, en el resto de los ayunos, sí. O sea que parecería como que, no parecería, sino que el peso de este día es mayor, ¿sí?, que el del resto de los tzomot, y esto también es importante. No solo eso, sino que algunas de las costumbres de duelo que empezamos el 17 de Tamuz hace 3 semanas, van a seguir no solo hasta mañana, hasta el 9 de Av, sino hasta el 10 de Av. ¿Por qué? Porque se considera desde el punto de vista de la tradición que las llamas del templo aún ardían el 10 de Av. Por lo tanto, hay cosas que no hacemos el 10 de Av, aunque ya comemos, obviamente, pero, por ejemplo, todavía no nos cortamos el cabello, todavía no tomamos vino. O sea, hay una serie de características de duelo que a pesar de que ya comemos, el 10 de Av todavía se cuidan, ¿ok? Todo eso no porque a partir de mañana tenéis que ayunar ni tenéis que cumplir las normas, sino para entender el impacto que tiene el día. O sea, el hecho de que la tradición judía haya marcado estas características nos habla, ¿sí?, de la importancia que nuestros jajamim le dieron al día, que hizo que 2000 años después estemos aquí sentados contando esta historia, si no, no estaríamos. ¿Okay? Y ese es uno de los temas que creo que es importante también recordar en el día de hoy. Ahora, si pasamos a... Yo miro el reloj porque si no yo me pongo a hablar sola y... Ok. Si pasamos a otro tema, una de las preguntas que aparece mucho últimamente es ¿y por qué tenemos que marcar este día cuando Jerusalén en realidad hoy está reconstruida? O sea, ¿por qué seguir llorando
por la pérdida de Jerusalén, cuando Jerusalén hoy es una ciudad viviente, es una ciudad, cuando hemos recuperado la soberanía. O sea, si dijimos antes que el trauma tiene que ver con la destrucción, la pérdida de la soberanía, la salida al exilio, hoy hemos regresado. Entonces, ¿por qué seguir marcando, ¿sí? Este hecho? Y creo que es importante entonces sacudirnos un poco de las imágenes infantiles que por lo menos yo tengo. Cuando hablamos normalmente de la destrucción del templo, asociamos en el imaginario con el fuego, con las llamas, con la profanación del templo a través de los ídolos. O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, hay como imágenes, ¿no?, que uno tiene, o por ejemplo el arco de Tito. O sea, uno piensa en la destrucción y ve la imagen del arco de Tito con la menorá, ¿no es cierto? Y todo eso está muy bien, pero si de verdad queremos pensar o tratar de encontrar un significado al por qué 2000 años después, aún teniendo hoy el Estado de Israel y una ciudad, Jerusalén, viva, seguimos recordando esto, creo que tenemos que ir un poquito más a fondo y entender que cuando hablamos de la destrucción, no hablamos de esas imágenes, sino que hablamos fundamentalmente de las causas que llevaron a la destrucción. Y en eso quiero detenerme unos minutos, si les parece. Y digo causas que llevaron a la destrucción porque a veces también tenemos otro problema y es pensar que la destrucción es un castigo, ¿no? Entonces, si yo pienso que la destrucción es un castigo, la tengo fácil. ¿Por qué la tengo fácil? Bueno, nos portamos mal, nos castigaron, nos hicieron no, nos destruyeron el templo, salimos a la Golá, ok. Sin embargo, otra vez, eso sería, a mi criterio, una visión un tanto infantil. El tema es, yo creo que no es un castigo, sino que la destrucción es una consecuencia de una conducta o de una actitud que tenemos que ver si hablamos de una conducta personal o hablamos de una conducta individual. Y vamos a ver un poco qué nos dicen las fuentes. Lo que están viendo, lo están viendo, ¿no? Ok, lo que están viendo en pantalla es una de las fuentes clásicas del tema, que tiene que ver con por qué fue destruido el templo, ¿sí? Y aquí hay un error, si me permiten, yo creo que sí. Acá hay un error, esta cita, perdónenme, minuto, esta cita no es de Midrash Rabbah, ya les estaba diciendo mal, ¿ven? Esta cita es de Yomá, de Masejet Yomá, del tratado de Yomá en el Talmud, ¿ok? Por si después quieren ir a buscarla. Y la cita pregunta, ¿por qué razón fue destruido el primer templo? Y contesta algo que seguramente ya habéis escuchado muchas veces. Fue destruido debido al hecho de que había 3 asuntos que existían en el primer templo: adoración de ídolos, o sea, idolatría, relaciones sexuales prohibidas, lo que en hibrid se llama Gilui Arayot, y derramamiento de sangre. Sin embargo, sigue la fuente, considerando que las personas durante el periodo del segundo templo se dedicaron al estudio de la Torá, la observancia de las mitzvot y los actos de bondad, y que no hacían los actos pecaminosos que se realizaron en el primer templo, entonces, ¿por qué se destruyó el segundo? Fue destruido debido al hecho de que hubo odio sin sentido, lo que en hibrid se llama sinat hinam, que es, odio sin sentido. Esto viene a enseñarnos que el pecado del odio sin sentido es equivalente a las 3 transgresiones severas: adoración de ídolos, relaciones sexuales prohibidas y derramamiento de sangre. ¿Okay? O sea, para hacerlo breve, tenemos 2 templos, tenemos en la Gemara 2 causas para la destrucción, ¿sí? Una que tiene que ver con
las tres grandes transgresiones, ¿ok? La idolatría, el asesinato y el Gilui Arayot, las relaciones íntimas prohibidas, y otra que tiene que ver con el odio gratuito. Es más, la Gemara se encarga de decirnos que en el segundo templo parece que eran buenos, pero sin embargo había odio gratuito, lo cual parece que es un poco contradictorio, ¿no? O sea, si eran buenos, como había odio gratuito. Entonces, vamos a tratar de descifrar, si podemos, un poquito más esto. Lo primero es, yo diría así, en el segundo templo no había asesinatos, no había Gilui Arayot, no había relaciones prohibidas, no había idolatría, no parece lógico, porque estas tres transgresiones siguen existiendo también el día de hoy. O sea, de hecho, si nosotros pensamos en estas tres cosas, son cosas que existen hasta hoy, por lo que no podemos pensar que eso existió solo en el primer templo y después desapareció. ¿Sí? Esa es una primera cosa. Entonces, la pregunta también tiene que ver con por qué estas tres transgresiones. O sea, ¿eran las únicas o había otras? Es obvio que si la sociedad está corrupta, hay muchas otras transgresiones, ¿sí? Hay robos, hay, yo qué sé, secuestros, hay violencias de todo tipo. Sin embargo, hay tres que son las que dan el tono, ¿sí? Que estamos tan acostumbrados a pensarlas que nos parece lógico, obvio que son las tres más importantes. La pregunta es por qué son las tres más importantes. Tan importantes que el templo es destruido a causa del incumplimiento de esas tres cosas. Entonces, si lo que quisiéramos decir en otros términos, yo diría así: el desmembramiento social que implican esas tres transgresiones es tal que no hay ninguna sociedad que pueda sostenerse mientras esas transgresiones se convierten en norma. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros decimos idolatría, y eso lo hablamos con algunas de vosotras en otras oportunidades, no estamos diciendo las estatuillas, ¿sí? Estamos hablando, como dicen los profetas, enseguida vamos a leer algunos textos, estamos hablando de sacrificios humanos, estamos hablando de ritos paganos de fecundidad, estamos hablando de actos sexuales de carácter ritual, o sea, estamos hablando de una degradación humana importante. Cuando hablamos del tema de Gilui Arayot, y uso el término hebreo porque creo que es importante, en español se traduce como relaciones prohibidas y en algunos textos incluso está mal traducido como adulterio. El tema es mucho más profundo que el adulterio, no hasbe jalila que el adulterio está bien, pero Gilui Arayot implica en primer lugar incesto. O sea, si hay una traducción moderna al término Gilui Arayot, es incesto y no adulterio. Por eso está mucho mejor decir relaciones íntimas prohibidas. No es solo el adulterio, sino que es también toda clase de relación íntima que está prohibida fundamentalmente en el seno de la familia. Ahora, ¿por qué el tema del incesto, el tema del asesinato, el tema de la idolatría son tan centrales? Por lo que recién decíamos, las tres atentan contra la entereza de la dignidad humana. O sea, ni siquiera nos convierten en animales, sino que nos convierten en una especie de, convierten al hombre en una especie de instrumento. O sea, la visión del hombre es una visión instrumental. El hombre está ahí para satisfacer deseos, voluntades, instintos, y no importa ahora si son deseos o voluntades sexuales o de otro tipo, ¿sí? Entonces, una sociedad que esa es la norma, obviamente no puede subsistir y mucho menos puede subsistir con carácter de santidad. O sea, ¿de qué templo estamos hablando cuando hay una sociedad que vive de esa manera?
¿Se entiende? Ahora, esto no desaparece en el segundo templo, yo digo, ¿ok? Yo digo, en el segundo templo lo que pasa es que se agrega. O sea, como si esto fuera poco, en el segundo templo agregamos el tema del odio gratuito. Cuando la Gemara dice que eran, que estudiaban Torah, fíjense qué interesante, en el párrafo que sigue, que no lo vemos acá, dice Ayur Reshaim, eran malvados. Tampoco queda claro, o sea, estudiaban Torah, cumplían mitzvot, pero eran malvados y había odio gratuito. ¿Cómo puede ser? Y la respuesta es muy sencilla, porque el estudio de la Torá o los actos rituales, si no van acompañados de la conducta ética y moral, no tienen ningún sentido. Entonces, el odio, ¿sí?, el desmembramiento en grupos, la pelea interna, los partidos, ¿okay?, las sectas, todo eso, más todo lo que ya dijimos, es una ensalada perfecta para traer sobre nosotros la destrucción, el exilio, la pérdida de la soberanía. ¿Okay? Obvio que el templo no se destruye por eso nada más. O sea, es obvio que hay ataques extranjeros. Tampoco vamos a caer en la trampa de hacer una lectura en la que la historia no tiene nada que ver, ¿sí? Hay ataques extranjeros, Babilonia ataca, Roma ataca. La pregunta es, si el pueblo hubiera estado en otras condiciones, ¿hubiera podido enfrentarse a la amenaza externa de otra manera? Esa es la pregunta, tal vez, que tenemos que hacernos. Y tal vez eso es, parte de lo que tenemos que rescatar para mañana. O sea, no la destrucción de por sí, sino que si 2000 años después nos estamos acordando de esto, tiene que ver con aprender la lección en el sentido de cuáles fueron las causas que llevaron a la pérdida de la soberanía. Entonces, si decimos que la degradación social, por un lado, ¿sí?, en el seno de, digamos, como nación, el odio gratuito entre las diferentes partes del pueblo, por un lado, y por el otro, la degradación o la denigración humana en sí, a nivel individual, bueno, ya, ¿cómo podemos subsistir ante esta decadencia tan absoluta de estos dos ejes? ¿Hasta aquí estamos? ¿Doy un pasito más, Vicky, o no? Tú dices. Tenemos un comentario de Calla. Eva. Hay alguien que está con el micrófono encendido, porque me está haciendo eco. Eco. ¿No soy yo? No. A No, ver, están todos apagados. Eva Sack comenta, los 3 motivos de la destrucción del templo son el rompimiento con el Naaseh V'Nishma, o sea, con los 10 mandamientos, que es lo que forma una sociedad, el respeto, y en el segundo, que la falta de unión lleva a la debilidad en general y por ende es fácil de cambiar, conquistar. Bueno, es un comentario. Ok, sí, obviamente lo que Eva nos acota es verdad, o sea, pero yo digo que es verdad que tiene que ver con la ruptura del pacto, pero no cuidar Shabbat o no, no respetar a los padres también es parte de los mandamientos, ¿sí? Y sin embargo no dice el templo fue destruido porque las personas no cuidaban Shabbat o porque no respetaban a sus padres, sino que dice algo mucho más extremo, ¿sí? Una cosa es el respeto y otra cosa es el incesto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, los 10 mandamientos no nos hablan de incesto. Ahora, podemos decir que el tema de la prohibición del incesto obviamente se deriva de otros temas, ¿sí? Pero el hecho de que esté marcado de manera específica yo creo que tiene que ver con la gravedad de estas transgresiones, que por otro lado lo vimos también en otras oportunidades, el incesto,
se equipara al asesinato. Desde el punto de vista de, digamos, alágico, es considerada casi como, no casi, algunos dicen que es exactamente igual que el asesinato, pero ese ya es otro tema. Si quieren, otro día hacemos otra clase. Pero estos ejes creo que son importantes que nos queden claros. Sí, es verdad, hay una ruptura absoluta del pacto, pero no solo con Dios. Yo diría que hay una ruptura absoluta del pacto con nosotros mismos, ¿sí? O como dice el profeta, si ya entramos en esto, que pensaba hablárselos después, dice Irmiau, por ejemplo, me ofenden a mí, declara el Señor. ¿No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza? O sea, el tema no es solo la ofensa a Dios, es la ofensa a nuestra propia divinidad, o sea, es la ofensa a nuestra propia esencia humana, en tanto fuimos creados a imagen de Dios. O sea, es incluso más, no sé si más grave, pero tan grave, ¿sí? O sea, Dios, en ese sentido, no juega el juego es nuestro. ¿Se entiende lo que trato de decir? Entonces, ahora quisiera, antes de que abramos a las preguntas, tocar un punto más que ustedes lo mencionaron en las asociaciones, y es el tema de la esperanza, porque creo que no podemos hablar de Tisha B'Av sin hablar también del otro aspecto, y es que la destrucción lo que hace también, así como dijimos que modifica la historia judía, también hace aparecer con mucha más fuerza el concepto de la redención. O sea, el concepto de la redención es un concepto que ya existe, pero que el exilio lo va a poner sobre el tapete de manera mucho más radical. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Me refiero primero a que si uno sufre, lo único que puede ayudarle es la esperanza. Entonces hay como un tema de búsqueda de sentido, ¿sí? En esa corrección futura, en ese ideal futuro. Y esto tiene que ver con la visión de los profetas, que mirando el reloj solo voy a compartir un texto para que nos entendamos de qué estamos hablando, ¿ok? Un minutín, que hoy estoy con mucho PowerPoint, ¿vieron? Bueno, acá está el versículo que les leí. Hay dos textos que creo que valen la pena. Uno que leímos que tiene que ver, perdón, con, sí, que leímos esta semana en Hazón, cuando leímos el capítulo 1 de Ishayahu. Ishayahu dice, entre otras cosas, no traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportar. O sea, Ishayahu está un poco enojado. Ahora, Ishayahu no es el único que está enojado. Los profetas en general advierten de esta situación. Por un lado, hablándonos de el hartazgo, de la corrupción, de la hipocresía, de la falsedad, de marcar fiestas, de hacer ritos, lo que decíamos antes. Pero al mismo tiempo, los profetas nos dan una visión de esperanza en el sentido de que el futuro, la sociedad va a ser restituida. Ahora, ¿cómo va a ser restituida? Va a ser restituida una sociedad de justicia, una sociedad de equidad, o citando de nuevo a Ishayahu, en esta semana que lo leímos, termina diciendo Zion bemishpat tifadeh. Zion con justicia será, o con juicio, será redimida. O sea, la redención tiene que ver,
Otra vez, no con la visión infantil de que va a llegar el Mashiach y va a estar todo bien, sobre el burrito blanco, sino sobre una visión de una sociedad basada en todo lo contrario a lo que fue corrupto. O sea, si hablábamos de odio gratuito, ahora podemos hablar de amor gratuito. Si hablábamos de injusticia, ahora podemos hablar de justicia. O sea, hay una visión a futuro, ¿sí?, que es una visión esperanzada de que podemos mejorar, de que podemos cambiar, porque si no sería como alguien dijo en las asociaciones, sería desesperante, ¿no? O sea, si no pensamos en la posibilidad de que podemos mejorar, cambiar, corregir, hacer tikkun, entonces el judaísmo sería también fatalista, pero fundamentalmente pesimista. Y el judaísmo es optimista. El judaísmo nos da la posibilidad individual de la teshuvá, o sea, de la reparación de la conducta, pero también nos da la posibilidad nacional de la teshuvá. Entonces, aquí aparece esta pregunta. Si la destrucción tiene que ver con la corrupción total de las midot, de las virtudes y las cualidades humanas, el restablecimiento o la redención es lo contrario. Por eso cuando nosotros preguntábamos antes si el restablecimiento de la soberanía nacional implica el final del asunto, o sea, implica la redención, esta es una pregunta muy discutida. Jerusalén existe y Jerusalén podemos salir a sus calles y verla, ¿sí?, y vive. Sin embargo, la redención aún no ha llegado. Por eso hablamos normalmente de Reshit Tzmichat Geulateinu. El principio de la redención es el regreso a la soberanía. Pero la redención es imposible en una sociedad que no ha corregido sus caminos. O sea que el mandato fundamental no es el establecimiento del marco nacional por sí mismo, es el establecimiento del marco nacional para la manutención o el cumplimiento o la erección de una sociedad basada en los conceptos de justicia. ¿Se entiende? O sea, el ideal va más allá de decir somos un Estado soberano o Jerusalén está viva. Sí, es verdad y le agradecemos a Dios todos los días por eso, pero al mismo tiempo hay un gran trabajo que todavía tenemos que hacer para poder hablar de una redención definitiva, ¿sí? Por eso creo que es importante recordar este tema y si me permiten para terminar con una cita y abrir, Vicky, ¿te parece las preguntas? Hay una cita muy interesante que, de Sejariá que dice, así dice Dios de los ejércitos, el ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, o sea, el ayuno de mañana, y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo serán para la casa de Yehudá alegría y regocijo y tiempos festivos. Por lo tanto, amad la verdad y la paz. ¿Qué dice aquí Sejariá? Dice algo muy sencillo. Estos días de duelo, de trauma, de añoranza, de todo lo que vosotros dijisteis al inicio, van a convertirse en días de alegría y regocijo cuando se restituya una sociedad basada en los principios proféticos de paz, justicia, verdad. ¿Okay? O sea que el mensaje de la destrucción no es la memoria de la destrucción per se, que es muy importante, sino que es el mensaje de recordar por qué la destrucción y qué tenemos que hacer o cuál es el mandato, ¿sí?, que tenemos para construir un mundo mejor. ¿Ok?
Vicky, te dejo a ti Bueno, moderar porque les gracias, cuento un Estel. secreto. Yo no puedo leer chat mientras hablo, así que por mí pueden escribir de aquí hasta mañana que no me entero. Pero me entero yo, así que ahora voy adelante. a leer el chat. Tenemos dos preguntas. La primera de Paulina, que creo que arranca con esto último que vos estabas diciendo, que te pregunta en qué situación estamos hoy, tanto el pueblo judío como la humanidad. Y la segunda pregunta que tenemos, que es la de Sergio, que te pregunta si tú crees que actualmente siguen habiendo profetas como Yeshayahu, o si crees que los poderosos callan o compran esas voces para que nadie los lleve la contraria y no puedan despertar una visión crítica e incisiva en el pueblo. Wow, son dos preguntas muy difíciles. Primero porque no soy profeta. A la pregunta de Paulina un poco creo que contesté cuando dije lo que dije acerca del Estado de Israel. O sea, yo les estoy hablando desde Ma'ale Adumim, al adulto de Jerusalén, y no tengo ninguna duda de que el establecimiento del Estado de Israel es el principio de un proceso redentivo, pero al mismo tiempo tengo muy claro que es solo el principio. O sea, sí, y alcanza con encender la televisión y ver lo que está pasando estos días, ¿no? O sea, sí, nosotros como pueblo, en primer lugar, pero también como humanidad, no logramos crear sociedades humanas en las cuales los seres humanos gocen de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la dignidad que deben de gozar, obviamente no podemos hablar de redención. En general, Paulina, yo preguntaría si el estado de redención es un estado alcanzable o es un ideal aspirable, ¿no? O sea, es como la brújula, es aquello hacia donde tengo que dirigirme. Aún si no tengo la certeza de llegar, es lo que me marca el camino y es también lo que le da sentido, ¿sí? Es lo que le da sentido yo creo que es lo que le da sentido a la existencia humana, creo que es también lo que le da sentido a la existencia nacional. O sea, muchas veces, y yo lo digo eso también muchas veces a los maestros, cuando trabajo con maestros, ponemos mucho énfasis en el pasado y poco énfasis en el futuro. O sea, más allá de enseñarle a los niños, a los jóvenes y a los adultos acerca de lo que tenemos en común hacia el pasado, es fundamental marcar lo que tenemos en común como visión futura del mundo. O sea, no compartimos solo un pasado, compartimos también una visión y una aspiración de destino. Y creo que eso es fundamental. No sé, Paulina, si con eso más o menos va para tu respuesta. Y a la respuesta de Sergio, leímos antes, ¿no? Que cuando se destruyó el templo, la profecía fue sacada de los profetas y dada a los tontos y a los niños. Por lo tanto, no me animo a ser profética y contestar a lo que me estás preguntando. Imposible de saber. Quiero pensar que sí, quiero pensar que hay profetas, quiero pensar que hay personas que tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y supongo que al igual que les pasaba a los profetas que nadie los escuchaba, tampoco hoy nadie los escucha. Porque no olvidemos que nosotros hoy los leemos, pero Irmiau, del cual mañana vamos a leer el libro Las Lamentaciones, cuando él habló, nadie le prestó atención. No solo nadie le prestó atención, sino que fue arrestado, fue encarcelado, y a Yeshayahu lo mataron. O sea que nosotros de esa parte nos olvidamos, porque nosotros leemos un texto, pero esas personas eran personas de carne y huesos y sufrieron de la persecución y de la muerte en muchos de los casos, Sergio. Así que no sé si con eso más o menos alcanza para contestar tu difícil pregunta. ¿Ok? Alisa nos agrega que Tisha B'Av invita a la reflexión personal, individual y en función de la sociedad. Es así. Bien. No sé si hay más preguntas y si no... si no les leo algo. Voy a un cierre. Yo quiero una sola frase y Vicky. ¿Las dejé sin palabras?
Sí, Hati mueve la cara como si, Parece bien. que sí. Parece Bueno, que... yo quería decir, ¿qué ¿Quién tal habla? si a Sí, Tisha, Rosa. Sí. qué tal si a Tisha B'Av le traemos nuestras propias desgracias, nuestras propias destrucción, en el sentido no de destrucción, pero sí algo que hayamos hecho mal, que por nuestra culpa se haya podido destruir algo o alguien. O sea, tenemos con todas estas cosas de Tisha B'Av, tomarlas personalmente, y hay mucho que meditar en ese sentido. Sí y no. Ahora, pensar sobre lo que hacemos, tenemos que hacerlo todos los días. Por eso el concepto este del Ahzor Bichuvá a mí no me gusta, porque en realidad todos los días deberíamos de vivir como si tuviéramos que el Ahzor Bichuvá, como si tendríamos que volver, ¿sí? En el sentido de reflexionar acerca de lo que hacemos. Pero creo que sí hay algo importante, no que no podemos pensar en lo individual, podemos, nadie nos va a prohibir, pero creo que es importante que viene la tradición y nos dice, hay un día, como hablábamos antes cuando Mire le preguntó, hay un día que tiene que ver con lo personal, hay un día que tiene que ver con lo nacional. Yom Kippur es un día de reflexión personal. Tisha B'Av tiene que ver con cómo nos comportamos como sociedad. Claro que la sociedad está compuesta por individuos, obviamente, pero creo que el énfasis está puesto más en esto que tiene que ver, ¿sí? Con el Mirkam, con el entretejido social, y menos con la cosa del Heshbon Nefesh, ¿no? De la evaluación personal, que siempre hay que hacerla, ¿ok? O sea, eso al comentario de Rosa otra vez es mi opinión. Y quiero pasarle la palabra a Vicky, pero quiero leerles una frase nada más de Levinas que creo que, hablando de optimismo, ¿no? El judaísmo promete una reconquista, una alegría de la posesión de sí en el temblor universal, un resplandor de eternidad a través de la corrupción. Hay que creerle. Hasta ahora ha sido víctima de la historia, no asumió las crueldades propias de ella. En otros tiempos supo pronunciar una palabra diferente de esta multiplicidad de sobreentendidos, una palabra que rompe y desanuda, una palabra profética. ¿Hay que darle crédito? Nada es seguro, pero se ofrece una oportunidad. Tenemos entonces una oportunidad de hacer mañana, ¿sí? Un pequeño cambio. Vicky, todo tuyo. Gracias. Bueno. A ver. Se me fue. Ahí está, no se me vio la pantalla. Gracias, Ethel. Un minutito. A lo largo de los siglos, judíos y no judíos se han preguntado qué es lo que ha permitido que el pueblo judío haya atravesado tantas situaciones de dolor, de pérdida y destrucción, y sigamos aquí en pie, no solo sobreviviendo, sino viviendo vidas plenas y completas. El pueblo judío en todas las dimensiones continuó creciendo y floreciendo pese a los obstáculos. Música, arte, ciencia, legislación. En cada tiempo, en cada lugar, supimos recuperarnos, continuar y más aún, crecer. Quizás la clave está en una buena mezcla de memoria y de resiliencia. La memoria está presente en todas nuestras tradiciones, tanto en las litúrgicas como en las históricas. El mandato bíblico de relatarle a nuestros hijos es uno de los pilares de nuestra tradición. Así recordamos año a año los distintos eventos que nos atravesaron como pueblo, desde la partida de Abraham hasta nuestros días. En la liturgia tenemos Iskor, el servicio de recordación que se recita después de la lectura de la Torá, especialmente en Pesaj, en Shavuot, Yom Kippur y Shmini Atzeret.
Por otro lado está la resiliencia, que según la definición de la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. La psicología le agrega un ingrediente más, indicando que la resiliencia no solo nos permite ser capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que incluso podemos salir fortalecidos de ellas. Creo que no hay mejor definición para explicar la persistencia y la presencia eterna del pueblo judío. Sí, hemos sido atravesados por situaciones terribles que han devastado y destruido a pueblos enteros a lo largo de la historia. Sí, estamos aquí, presentes y radiantes. Pero hay un elemento más que acompaña a los dos anteriores, y es la conciencia. El recuerdo y la resiliencia deben ser ejercidos con plena conciencia. No deben ser actos automatizados que ocurren porque el calendario o la tradición así lo indican. Es por ello que cada año tenemos una nueva oportunidad de revisar, releer, repasar nuestros textos, nuestras historias, leyendas y costumbres. Y al hacerlo con conciencia, nos brindamos la oportunidad de una nueva lectura, una nueva interpretación y un nuevo mensaje. Como hemos escuchado en nuestro encuentro de hoy, Tisha B'Av es una fecha de dolor, de recuerdo de la destrucción del templo, no una, sino 2 veces, y de muchas otras cosas más. Pero también nos trae una historia de esperanza. Es nuestra obligación y nuestro derecho recordarlo. Ahora bien, podemos hacerlo solo desde el valor histórico y que pierda sentido, o podemos traer cada uno de los templos y los mensajes subyacentes a nuestra vida de hoy. El odio sin sentido, la idolatría, la decadencia de la sociedad, parecieran realidades que han perdurado en el tiempo, sobre las que no hemos aprendido mucho. Entonces nuestra invitación hoy es que cada uno pueda tomarse un momento de reflexión sobre la historia, sobre el presente, y unir ambos tiempos en uno solo. Hacernos responsables de lo que a cada uno le resuene para hacer en este Tisha B'Av un día de recordación con sentido, para que al sumar el tercer tiempo, el del futuro, podamos sentir que el pasado no fue en vano, que alguna lección hemos aprendido y que hemos tomado la decisión de no volver a repetirla, para forjar entre todos como comunidad un mejor mañana, en el que seguiremos recordando para no olvidar, pero con la tranquilidad y la conciencia de haber podido reparar algo. Som Kal para todos quienes ayunan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, y nos vemos la próxima, ¿no?